Estamos en una serie que hemos titulado Retornando a Dios y estamos explorando el libro de Jonás. Dios bendiga también a mi hija que está aquí. Aquí está mi hija. Ella no quiere que diga, pero aquí está. Bien, estamos en una serie en el libro de Jonás, explorando el libro de Jonás. La serie se llama Retornando a Dios y estamos en el tercer mensaje. Y este mensaje, hermanos, que vamos a entregarles a ustedes, lo hemos titulado Saca a Jonás de tu barca. Vuelvo a repetir, el mensaje del día de hoy se titula Saca a Jonás de tu barca. Pero déjame decirle, Jonás no es el que está a tu lado. No es el que está a su lado. Ahorita vamos a ver dónde está Jonás. Pero quiero invitarles a leer en el libro de Jonás, en el capítulo número 1. Vamos a leer algunos versículos. Gracias, hermano. Algunos versículos del capítulo 1. Vamos a leer el verso número 4 en adelante. Ténganlo ahí en el capítulo 1, ¿verdad? También ahorita lo van a poner ahí en la pantalla para que usted también vaya leyendo. Jonás, capítulo 1, verso número 4 en adelante. Dice la Biblia así. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién os ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo número 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había huido, o que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, verso 11 y 12: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. El último versículo, o los últimos versículos 15 y 16 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Amantísimo Dios, gracias por esta lectura de tu palabra que hemos tenido, Señor. Gracias por esta historia que nos narra la Biblia, Señor, que es una historia real, verídica, Señor, que tuvo lugar en algún momento, Señor, de la historia bíblica, Señor.
Dios mío, gracias por las lecciones que tú nos enseñas en cada libro de la Biblia, Señor, y no es la excepción en este libro del profeta Jonás. Señor, te pedimos que nos hables, te pedimos que tú, Señor, obres en cada vida, en cada mente y en cada corazón, Señor, y que tú a cada uno nos des lo que esta mañana necesitamos para gloria tuya y para transformación de nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Tome su lugar, hermanos. Retornando a Dios es la serie. Y en este libro, hermanos, de Jonás, nos enseña una gran lección. Cómo Dios tiene el deseo de que todos retornemos a Él. Hablando no solamente de la gente que no conoce a Dios, sino hablando de aquellas personas que conocen a Dios, pero que de alguna manera se han desviado de la voluntad de Dios. Hemos hablado, como por ejemplo en la sesión número 1, hablamos que Jonás se fue en dirección contraria, ¿sí?, de la que Dios le había dicho, y está ahora fuera de la voluntad de Dios. Cuando está huyendo Jonás, o pensando que él está huyendo de Dios, sobreviene una tormenta en el mar, y entonces la barca donde iban parecía que se partía, hermanos. Ahora, en esta sesión vamos a ver, hermanos, la causa. En la sesión pasada vimos que la tormenta era una tormenta correctiva. Pero ¿por qué causa vino esa tormenta? Miren, quiero presentarles un perfil de Jonás, hermano. Y les decía yo la semana pasada que no tengo idea de cuáles las facciones de Jonás. Pero que si cada uno nos vemos en el espejo, al ver el espejo, tal vez veamos el rostro de Jonás. Pero bueno, yo voy a poner una figura de un rostro, y les voy a presentar que él es Jonás. A ver si nos lo pueden poner. Que esta persona es Jonás, ¿sí? Ahí está Jonás. Ese es Jonás. Pero de acuerdo a la historia y a la narración, encuentro algunas características de Jonás. Por ejemplo, vemos que Jonás es, repítalo conmigo, desobediente, más fuerte, rebelde, ¿qué más? Obstinado, insensible, a ver todos, terco, testarudo y también cobarde. Cuando vemos ese perfil de Jonás, decimos, bueno, este es el perfil de un hombre que no tiene el temor de Dios, de un hombre que no conoce quién es Dios. Pero la realidad, hermanos, es que Jonás sí conoce a Dios, hermano, ¿sí? Porque en contraposición de estas características negativas, Jonás es un profeta. Jonás es un hombre que recibía revelación de Dios, e inclusive un día le profetizó a Jeroboam que las cosas iban a cambiar para él y que iban a estar mejor y que iba a prosperar, y se cumplió la palabra que Jonás le dio a Jeroboam, el rey de Israel. Entonces, hermanos, estamos hablando de un hombre que conoce la voluntad de Dios, pero que por alguna razón o circunstancia él está huyendo de su responsabilidad como profeta. Él está huyendo de la presencia de Dios, o mejor dicho, él está pretendiendo huir de la presencia de Dios. Ahora, vamos a aprender aquí algunos puntos importantes. En primer lugar, hermanos, vemos aquí una situación desesperante. O sea, el momento por el que se está pasando es un momento desesperante, de desesperación. A lo mejor no tanto para Jonás, pero para la gente que estaba en el barco. ¿Por qué? Porque les ha sobrevenido una tempestad tan grande, hermanos, ¿sí? Una tempestad tan grande. Y mire, entienda esto, que cuando uno comete un error, o por alguna circunstancia uno desobedece a Dios, o se aparta de la voluntad de Dios, pues lo más justo, diría yo, sería que
pagar las consecuencias la persona que está cometiendo la falta o el error o la desobediencia. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que cuando nosotros como creyentes, como personas, cometemos un error, no solamente nosotros la llevamos, sino también los que están alrededor. En este caso, los tripulantes, el capitán y todos los que conducían el barco y los tripulantes estaban padeciendo de las consecuencias de la desobediencia de Jonás. Pero ¿sabe una cosa? Toda tormenta tiene una causa, hermanos. Hablamos de la semana pasada que esta era una tormenta correctiva. Bueno, esta tormenta tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Encontramos en la Biblia un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios. Dice el proverbista que como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Hay personas que pasan por problemas o circunstancias difíciles de que yo llamaría tormentas en la vida, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en su vida emocional, personal. Pero la Biblia me dice que hablando de maldiciones, todo aquello que viene en contra nuestra. Y aquí nos dice la Biblia que así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. O sea, no viene por casualidad, no viene porque nomás se le ocurrió venir. La tormenta para Jonás no vino porque diría usted era tiempo de huracanes o porque ciertas condiciones meteorológicas o lo que sea. No, esta tormenta vino por una razón, por una causa. Ahora, usted y yo sabemos cuál es la causa. ¿Sí? ¿Cuál era la causa de la tormenta? La causa de la tormenta era la desobediencia de Jonás. Ahora fíjense lo que estaba pasando, porque era un momento desesperante. Dice el versículo 5 que los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Ellos no eran creyentes en Dios, no eran cristianos, en otras palabras, para que entendamos mejor. Pero ellos creían en dioses. Cada uno creía en un Dios. Y ellos comenzaron a clamar a sus dioses. Y también comenzaron a arrojar las cosas. Los enseres era el equipaje, las cosas que ellos necesitaban en el barco. Ellos comenzaron a aventarlas al mar para que el barco estuviera más ligero o no se fuera a hundir. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense, vamos a ver cuáles eran las situaciones que estaban pasando. ¿Se lo pueden poner, por favor? Se levanta la tormenta. Ven, el barco está a punto de destrozarse. C, había temor en los marineros, en el capitán, en los demás tripulantes. D, era un momento de confusión el que se estaba viviendo. Era un momento desesperante. ¿Qué haría usted en un momento así? Yo digo que usted no estaría por lo menos tranquilo, ¿sí? Siempre uno, cuando sabe que viene una tormenta, uno se prepara. Pero lo que encontramos aquí, hermanos, es algo inconcebible. Porque mientras los otros tripulantes de la nave o del barco están desesperados y no hayan qué hacer y están arrojando las cargas al mar, dice que Jonás está durmiendo. Ahora, yo encuentro algo aquí, hermanos, que yo lo he llamado el esfuerzo inútil o infructuoso para arreglar las cosas. ¿Qué es lo que están haciendo los marineros? Están arrojando las cosas al mar para aligerar el barco y no se hunda. Están haciendo todo lo necesario porque ellos eran hombres expertos en la navegación en el mar, hermano. Y están haciendo todas las maniobras necesarias para controlar el barco.
y para que el barco no se hunda. Pero déjame decirle que todos sus esfuerzos eran inútiles. Cada vez más la tormenta arreciaba, y dice que el barco parecía que se quebraba. ¿Puede usted imaginarse el ruido del viento que azotaba la barca? ¿Puede usted imaginarse el ruido de la madera con que estaba construido el barco, que tronaba, que rechinaba, como queriendo romperse? Para esto nos enseña algo, hermanos. Y yo encuentro en el libro de Apocalipsis un versículo que Dios describe a una iglesia, la iglesia de Filadelfia. Pero a esta iglesia el Señor le dice, fíjese cómo le dice en el capítulo 3, verso 7. Le dice: yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Y note lo que dice la Biblia: cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Y cuando yo la cierro, nadie puede volver a abrirla. Ahora, escucha lo que te voy a decir. ¿Qué está diciendo Dios, hermano? Aquí nos enseña uno de los atributos de Dios, que Dios es un Dios soberano, pero que Dios es un Dios poderoso. Dice que cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir, y cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. ¿Qué nos da a entender esto? Que cuando Él está haciendo una cosa, hermanos, y que es permitido por Él, nadie puede cambiar las circunstancias, nadie puede cambiar las cosas. Por eso el esfuerzo de los marineros era inútil. Ellos querían arreglar las cosas, pero esta tormenta había sido enviada por Dios, hermanos. Aleluya. Miren, yo encuentro algo maravilloso, como por ejemplo en el Evangelio de Mateo, hermanos, o me parece que Marcos también lo menciona, cuando los discípulos van en una barca que van cruzando ahí en Galilea, en el mar de Galilea, van cruzando rumbo a Gadara, y Jesús va con ellos, y Jesús va durmiendo, hermanos. Pero cuando iban, sobrevino una tormenta. Pero la diferencia de la tormenta que pasaron los discípulos y Jesús a la tormenta de Jonás era que la tormenta de Jonás, Dios la estaba enviando para disciplinar a un hijo desobediente. Y la tormenta que azotó a los discípulos y a Jesús era una tormenta que vino de repente y que venía de parte del enemigo para detener a los discípulos y detener a Jesús, porque cuando ellos cruzaran, allá había un hombre que estaba endemoniado y que iba a ser liberado por Cristo, y desde luego Satanás no quería que esto pasara. Entonces la tormenta vino por el enemigo. Pero ¿qué pasó, hermano? Las tormentas que vienen del enemigo, el Señor las calma. Él se pone de pie y le dice a la mar: enmudece, y al viento le dice: cállate, y se hizo grande bonanza. Pero cuando Dios levanta una tormenta, no hay poder humano, no hay poder diabólico que pueda detenerlo, hermanos. Todo esfuerzo es inútil. Yo aquí aprendo, hermanos, que todo esfuerzo humano es inútil. Pero cuando las cosas están en las manos de Dios, Él las controla, Él las dirige. Y cuando Él abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Aleluya. Aunque el diablo ruja y aunque el diablo diga lo que diga, si Dios ha cerrado la puerta, el diablo no la ha podido abrir. Aleluya. Si Dios, hermano, te ha abierto una puerta a ti, el diablo no la va a poder cerrar. Aleluya. Y si Dios ha cerrado la puerta para que el mal no llegue sobre ti, nadie puede abrir esa puerta. ¿Cuántos lo creen? Entonces trataron de arreglar la situación, pero empeoraban. ¿Qué fue lo que hicieron? Uno, clamaban a Dios, o a sus dioses, mejor dicho. Aquí entendemos que cualquier Dios, cualquiera que se llame Dios, y por eso está escrito en D minúscula, cualquier Dios o cualquiera que se llame Dios, que no sea el verdadero Dios, no podrá hacer absolutamente nada. ¿Qué nos dice el Salmo 15, hermano? ¿Qué nos dice sobre los dioses que no son el verdadero Dios? Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies, pero no andan, no caminan. Y lo dice: semejantes a los que los hacen, son semejantes a los que los hacen.
Dice, y para ir de un lugar a otro hay que cambiarlos, hay que moverlos. Esto me trae a la mente la experiencia de Elías, hermano, en el Monte Carmelo. Cuando el profeta